Es un honor para mí presentar al doctor Andrés Palomar Leber, que nos hablará de actualidades en el manejo de la tromboembolia pulmonar aguda. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana del Tórax y es presidente también de la Asociación Médica del Hospital ABC. Es un médico clínico con espíritu radiólogo, que lo apreciamos mucho en el grupo y que estaremos muy atentos en su plática. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor, gracias por la presentación, especialmente por lo de alma de radiólogo, que no lo sabía. Muchas gracias. Quiero también agradecer a todo el grupo CT Scanner, a los doctores Creales, al doctor Kimura, al doctor Stoppen, que muy amablemente me han pedido de esta charla. Esta charla quiero un poquito iniciar diciendo que es un poco la evolución del tratamiento de la tromboembolia pulmonar. En los últimos 40 años ha habido una evolución progresiva del conocimiento de la patología de la tromboembolia pulmonar y los tratamientos médicos, como en todas las enfermedades, hay algunos puntos que son controversiales y que tienen que tomar muchas décadas y mucha investigación para poder llegar a las conclusiones o cuando menos lo que creemos que se van aclarando a través del tiempo. Sabemos que el incremento en la mortalidad, principalmente en la tromboembolia pulmonar, es debido a las alteraciones hemodinámicas, con lo que esto hace un subgrupo de pacientes que tienen que ser manejados en forma aguda, agresiva, porque su mortalidad va en incremento proporcional a la alteración hemodinámica. Los pacientes que llegan en paro cardiorrespiratorio tienen una mortalidad casi de 100%, los que llegan con estado de choque, hipoperfusión, acidosis, hipercapnia, etcétera, una mortalidad de 25 a 30%, los que llegan únicamente con hipotensión tienen una mortalidad de más de 15%, y los pacientes que llegan con la disfunción ventricular derecha, que ya habló el doctor Sergio Creales, tanto por tomografía como por ecocardiografía, tienen una mortalidad menor, pero mucho más significativa que los pacientes que llegan estables sin repercusión hemodinámica. El riesgo que tienen estos pacientes está estratificado. Aquí hay que diferenciar del riesgo de tener la enfermedad. Hay muchísimas clasificaciones para predecir la posibilidad que tenga el paciente tromboembolia pulmonar. Y es en base a antecedentes, en base a algunos datos clínicos, y esto era importante en el diagnóstico gamagráfico, que siempre tenía que ir acompañado del riesgo de tener la enfermedad para el diagnóstico. Esto es para el tratamiento. Es el riesgo que tienen de mortalidad temprana, y antes se llamaba los pacientes que tenían una mortalidad alta, una tromboembolia masiva, los que tenían una mortalidad intermedia o riesgo intermedio eran los que tenían submasiva, y los que tienen un riesgo bajo, pues se llamaba que no eran ni masivos ni submasivos, una tromboembolia, vamos a llamarla estándar. La diferencia del primer grupo, que es el de alto riesgo de mortalidad, es principalmente debida a alteraciones hemodinámicas, estado de choque o hipotensión, que estos dos grupos no lo tienen. Si el paciente llega con datos de hipoperfusión tisular, es de alto riesgo de mortalidad y el tratamiento tiene que ser agresivo e inmediato. Obviamente estos pacientes tienen marcadores cardíacos positivos, BNP, la TROP-T, y tienen disfunción por eco o hallazgos tomográficos sugestivos de sobrecarga del ventrículo derecho. Estos dos grupos dividen el riesgo bajo al riesgo intermedio, y el riesgo bajo, con la evaluación de PESI, que es el índice de severidad de la tromboembolia pulmonar, que originalmente incluía muchos números, antecedentes del paciente, enfermedades coexistentes, la edad, algunos datos de gravedad como hipotensión, taquicardia, desaturación, etcétera. Complicado, se ha reducido a PESI simplificado, tiene 5 puntos, entre ellos
pacientes de mucha edad, antecedentes de enfermedad cardiopulmonar o de cáncer, que estén desaturados, hipotensos o taquicárdicos, y con que tengan uno solo de esos puntos ya pasaría de no ser bajo y de ser intermedio. Y para complicarlo un poquito, pero que es importante, siendo este grupo el más difícil de evaluar para tratar, se dividió entre intermedio, alto y bajo. Se confunden los términos, pero la diferencia es que el grupo intermedio alto es el grupo que tiene las tres cosas: el PESI de 1 o más, disfunción por eco o por tomografía y marcadores cardíacos positivos. Y este grupo tiene el PESI no de 0, sino de 1 o más, y puede tener cualquiera de estos, pero no los dos o ninguno. Y la mortalidad es muy diferente, más de 15, de menos de 1 y este intermedio de los dos grupos. Vamos al primer grupo, al de tromboembolia de alto riesgo. Estos estudios que tenemos son estudios muy viejos en los que todavía se preguntaba si un paciente de alto riesgo podía ser sometido a tratamiento con heparina tradicional o si se metía a trombolíticos. Y juntando los estudios viejos hizo este metaanálisis y se vio que la tromboembolia pulmonar recurrente o muerte es significativamente menor con trombolíticos que con heparina. Cuando se dividió en estos dos subgrupos ya no fue significativo, pero a pesar de esta pequeña información científica, nos da la pauta para estos pacientes darles tratamiento agresivo. Entonces, la indicación en la tromboembolia del paciente chocado, en paro, con trombo en tránsito grave, es trombolíticos, a menos que tengan contraindicación absoluta y pudiera requerir otra estrategia agresiva, pero no trombolítica. Pasamos al otro grupo fácil de explicar, el grupo de riesgo bajo. ¿Se acuerdan? Son estables, normotensos, sin disfunción del ventrículo derecho y con un PESI de 0. O sea, gente que no es añosa, no tiene antecedentes de enfermedad de comorbilidad, no están taquicárdicos, no están desaturados, no están hipotensos. Y la fase inicial de tratamiento son con heparinas, con fondaparinux o con rivaroxaban o apixaban desde un inicio a dosis más altas y posteriormente a dosis terapéuticas. Y la fase de mantenimiento con cualquiera de estos medicamentos, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban o inclusive acenocumarol. Y vienen otros medicamentos nuevos, orales, que pudieran tener un perfil similar, pero pudieran tener algunas ventajas terapéuticas. Y las guías antitrombóticas de reciente publicación han dado luz en el manejo inmediato y a mediano plazo de estos pacientes. El que tiene riesgo transitorio, el paciente que fue operado y ya está rehabilitado, está caminando, no tiene otros antecedentes o riesgo asociado, se les da 3 meses de nuevos anticoagulantes. Ya está definido que es superior a darles el Coumadin por la reducción de los sangrados. El que no es provocado, o sea, pacientes que no están operados, que no están obesos, que no tienen traumatismo, etcétera, y que no tienen un factor intrínseco, es espontáneo, que pensaba uno que era la minoría y que ahora se ha visto que es cuando menos de un 50-60% de los casos. El primer episodio también se recomienda uso de anticoagulantes orales nuevos contra los bloqueadores los antagonistas de vitamina K, y si tiene un bajo o moderado riesgo de sangrado, darle tratamiento extendido desde el primer episodio. Tratamiento extendido no significa de por vida, pero es parecido. Quiere decir que se continúa el tratamiento y que se reevalúa cada año para ver si se continúa, si no hay sangrado, si no hay otro factor de riesgo. Y si tiene alto riesgo de sangrado, únicamente se recomienda por 3 meses. Un segundo episodio, a todos tratamiento extendido con los nuevos anticoagulantes orales. Si el paciente tiene cáncer activo, debido a 4 o 5 estudios muy interesantes que daban ventaja a la heparina de bajo peso molecular contra el Coumadin, se les da este tratamiento, que es costoso y es doloroso, y se recomienda terapia extendida contra darlo por 3 meses, aún con riesgo de sangrado, y vienen estudios nuevos interesantes de comparación de heparina con los nuevos anticoagulantes orales, donde posiblemente sean similares y posiblemente acabemos dándoles a los de cáncer
también los nuevos anticoagulantes orales y quitar la heparina. Todavía no está eso bien definido y todavía recomiendan la heparina en los primeros 3 meses. El paciente que se le da tratamiento extendido de visión anual para valorar riesgo-beneficio, y cuando se suspende por las razones previas, hay que darles aspirina contra no darles aspirina. Es mejor darles aspirina porque reduce la recurrencia. Cuando tienen trombosis venosa profunda, se recomienda anticoagulación versus darles con el catéter y con trombolisis local, y cuando el paciente pueda ser anticoagulado, que no tenga contraindicación, no utilizar filtros de vena cava, los cuales por muchos años se sobretrataron y se sobreusaron. Vamos a pasar al punto más complicado, que es el grupo intermedio, de riesgo intermedio. Esto ha sido la controversia de los últimos 30 años. Ha habido gente que son muy de trombolisis, otros muy antitrombolisis, otros de centro derecho, otros de centro izquierda, como los políticos, y pues porque ha sido difícil demostrar la utilidad y los riesgos. El grupo intermedio, si se valoran todos, su beneficio clínico del tratamiento agresivo es bajo, pero si se divide en el riesgo intermedio alto, su beneficio puede ser superior, y los de riesgo intermedio bajo, su beneficio de hacer un tratamiento agresivo es mucho menor. ¿Y qué pasa con esos pacientes de riesgo intermedio? Aparentemente llegan bien, están normotensos, no se ven chocados, les hace uno el eco o la tomografía y se ve el ventrículo derecho dilatado y pues el BNP elevado, y estos pacientes tienen una TEP significativa y están cerca del precipicio. Cualquier trombo adicional o cualquier cambio hemodinámico, como puede ser vasodilatadores, diuréticos, intubarlos, sedantes, analgésicos, pueden empujarlo y caer al precipicio, por lo que se considera una muerte tambaleante. ¿Y qué es lo que pasa? El ventrículo derecho tiene un aumento de su poscarga, está dilatado, puede tener insuficiencia tricuspidia, un aumento de la tensión de la pared, hay actividad neurohumoral incrementada, inflamación miocárdica, un incremento de su demanda de oxígeno, hay isquemia del ventrículo derecho que está demostrado fehacientemente, una baja de contractilidad, bajo gasto, baja precarga del ventrículo izquierdo, hipotensión, bajo flujo coronario, y esto entra en una espiral progresivo que puede ser en horas o en minutos, por lo que el primer mensaje es que estos pacientes no pueden ser enviados, aunque parezca que están estables, a un piso de medicina interna. Tienen que ser vigilados estrechamente en una terapia intensiva, al menos los primeros días, o terapia media, y estar pensando que esto no es una cuestión de semáforo, decir el rojo es la tromboembolia masiva, el verde es la terapia de bajo riesgo con tromboembolia menor, y los de intermedios es un foco amarillo. Este foco amarillo es una cosa dinámica, continua, que puede progresar rápidamente de ser un paciente estable a un paciente que fallezca por estado de choque. ¿Cómo valoramos estos pacientes de riesgo intermedio alto? Que es la clave del asunto. Es con ecocardiograma, con marcadores, de daño miocárdico, con BNP, si tienen tromboembolia venosa profunda residual, y con la valoración de PESI. El ecocardiograma, hay muchas cosas que hay que preguntarle al ecocardiografista, entre ellos la hipoquinesia de la pared libre, la más estudiada, la relación del tamaño de los dos ventrículos, como ya fue perfectamente explicada por el doctor Criales por tomografía. Eso es un poco de copia de los cardiografistas aplicada a la tomografía, que tiene la misma significancia. El movimiento paradójico septal, si tiene hipertensión pulmonar, y el movimiento de la función ventricular derecha con el TAPS o otros índices nuevos. Sin embargo, tiene limitaciones. El paciente llega grave, llega a urgencias, tienen a veces poca ventana para un adecuado ecocardiograma. Y vemos el primero de los puntos. El estudio ICOPER demostró que pacientes con normotensos que tenían hipoquinesia del ventrículo derecho tenían una sobrevida menor que los que no la tenían. Es un marcador de gravedad. No quiere decir que por eso vamos a darles un tratamiento diferente, pero sí sabemos que a no todos les va igual de bien que cuando no la tienen. Cuando el eco es normal nos quedamos tranquilos, cuando el eco es anormal podemos actuar o podemos tener mucha más vigilancia. Su valor predictivo de este estudio, de esta
metaanálisis del ecocardiograma, su valor predictivo es moderado, tanto negativo como el positivo, por lo que el ecocardiograma puede predecir, pero no muy bien, qué pacientes van a fallecer o qué pacientes van a estar bien. Ayuda, pero tiene un valor predictivo limitado. Las troponinas cardíacas, todos estos estudios tienen puntos de corte diferente. Es interesante que cuando su valor predictivo positivo es bajo, quiere decir que cuando es positivo la mayoría le va bien, pero a algunos les va mal, pero no podemos definir cuáles sí, cuáles no. Sin embargo, cuando es negativo, a todos les va bien. Y lo mismo con el BNP, tiene un valor predictivo negativo muy alto, cercano a 100%, y un valor predictivo positivo muy bajo. O sea, nos informa que el paciente está bien, pero no nos dice qué paciente es el que se va a complicar. Igual con la trombosis venosa profunda, sabemos en los trabajos de David Jiménez y de otros autores que el tener trombosis venosa profunda residual en un paciente con tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio incrementa significativamente la mortalidad en estos pacientes. Y tenía lógica, en un principio teníamos duda, cuando no llegaban con trombosis venosa profunda, pensábamos que todo el coágulo se había ido al pulmón y que venían más graves y que se podían morir. Sin embargo, cuando el paciente toleró la tromboembolia y llegó a urgencias y ya no tiene trombos en las piernas, el riesgo de recurrencia es más bajo, porque va a estar con tratamiento y ya no tiene coágulos. Y eso reduce la mortalidad, y esto está perfectamente demostrado. Y cuando se combinan los diferentes factores, la difusión ventricular derecha con el BNP de tal magnitud, incrementa el riesgo de complicación, y también cuando se combina con la trombosis venosa profunda se va incrementando el riesgo de complicación intrahospitalaria, llegando a un incremento hasta 25% de predicción para que esos pacientes tengan mortalidad. Por lo que reducimos aquí, estos son los tratamientos que podemos darle a estos pacientes de riesgo intermedio. Darles trombolisis a dosis completas, a dosis reducidas, por catéteres a dosis bajas, catéteres intrapulmonares, fragmentarlos, aspirarlos con catéter, o anticoagulación formal, vigilancia en terapia intensiva por 48-72 horas, y solamente en los casos que empiece a tener deterioro hemodinámico, entonces darle trombolisis, pero dejarlos con heparina a dosis formal completa, vigilados. Vamos a revisar estos 5 posibilidades de tratamiento. ¿Qué ventajas tienen los trombolíticos y qué desventajas? Desde los estudios de los años 70, usando uroquinasa y estreptoquinasa, demostraron que a las 24 horas la resolución era mucho mejor con trombolíticos que con heparina, de una resolución ligera a una resolución cuando menos moderada. Sin embargo, a los 7 días la resolución era igual. O sea, quiere decir que no es mejor para paralizar los trombos, pero sí es más rápido. Entonces, si lo que requerimos es tiempo porque el paciente está grave, no podemos esperar una semana. Pero si el paciente está estable, perfectamente podemos esperar una semana y no darles trombolíticos que ponen el riesgo al paciente. Igual el eco, este estudio del doctor Constantinides demuestra que a las 12 horas ya hay diferencia en cuanto a la función ventricular cuando se usa RTPA que cuando se usa heparina, valorando el movimiento paradójico septal. Sin embargo, lo mismo, a los 7 días prácticamente es igual. Quiere decir que cuando nos urja que el paciente mejore en tiempo, hay que darles trombolíticos. ¿Cuál es el riesgo-beneficio de darles trombolíticos? Bueno, después de varios estudios pequeños y uno parecido a este de 256 casos, se pasó al estudio grande que tomó muchos años hacerlo. Parecería ser que en tromboembolia pulmonar es mucho más difícil que en otras enfermedades vasculares como strokes o como infartos, en lo que de un plumazo juntan 50,000 casos. Aquí fue parecer como un parto que tardó muchísimo y al final de cuentas se logró hacer este estudio con 1,005 pacientes, en el cual se utilizó placebo contra un trombolítico de rápida actuación en pacientes normotensos con riesgo intermedio alto, que tenían las 3 cosas, PESI más de 0, tenían BNP, tenían TROP-T y tenían ventrículo derecho dilatado. Eran los 2 grupos normotensos, de edad similar, tenían antecedentes similares de POC o de falla cardíaca o de cáncer, y el diagnóstico en ambos grupos fue con angiotac, la mayoría, algunos con gammagrama,
o con eco pulmonar tradicional. Esto también refuerza lo que decía el doctor Criales, que ya la angiotac pulmonar, aunque en algunas guías siguen siendo el estándar de oro, prácticamente ya nadie los usa en los países de primer mundo y únicamente en algún gabinete de cardiología podrían todavía seguirlos usando, pero realmente el diagnóstico se hace con angiotac pulmonar en su mayoría de las veces, en la mayoría de los centros. Y la disfunción del VD fue diagnosticada por eco en su mayoría, o con eco más angiotac, y en un pequeño porcentaje con la pura angiotac. Y el daño miocárdico en todos con troponina T. Vemos que la mortalidad y colapso hemodinámico juntas era menor con trombolíticos que con placebo, siendo significativo desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, cuando valoramos la pura mortalidad, fue similar, y cuando valoramos la puro colapso hemodinámico, fue lo que dio la significancia, que fue menor colapso hemodinámico 1.6 contra 5.0 con respecto a trombolíticos contra heparina. Y al desglosarlo vemos que la mayoría eran hipotensiones, uso de catecolaminas, algunas muertes resultantes, o sea, 5 muertes más de 1000 pacientes, estamos hablando de 0.5% de casos de mortalidad por deterioro hemodinámico, 0.5 veces. Sin embargo, el sangrado, obviamente, mucho mayor con el grupo de trombolíticos, 6.3 contra 1.5, el sangrado grave también más significativo, igual que el moderado, y el stroke, el accidente vascular cerebral, 2.4 contra 0.2, muy significativo desde el punto de vista estadístico cuando se usa trombolíticos. Y esto hace que la mortalidad, todas las causas juntas, deterioro hemodinámico y muertes por sangrado, no fue diferente entre los dos grupos. O sea, los pacientes que salvamos de deterioro hemodinámico se murieron de sangrado cerebral. Y el sangrado cerebral ocurre en un 50%, la mortalidad cuando se presenta este sangrado, la mitad se muere, y el sangrado ocurre entre un 1.5 y 5% en los diferentes estudios cuando se usa trombolíticos a dosis completas. O sea, una cifra muy fuerte, en el estudio Peito 2.4%, no es despreciable, cayó más o menos a la mitad. Vamos a suponer que sea esa la cifra real, 2.5% es significativo. Y otro punto, que los protrombolíticos decía que si no damos trombolíticos, vamos a dejarlo al paciente con riesgo de tromboembolia pulmonar crónica e hipertensión pulmonar a largo plazo, más frecuente que cuando se usa la pura heparina. Y eso va a dar el doctor Sandoval, del siguiente ponente, y lo que se ha visto es que en este estudio de Constantinides, los dos grupos placebo, o sea, heparina contra tenetecplase y heparina, no hubo ninguna diferencia a largo plazo en ninguno de los parámetros. Incluso en algunos parecía ser que tienen menos dilatación del ventrículo derecho con heparina. Entonces, esto desmiente la sospecha que había anteriormente que la trombolisis iba a dejar más limpios los vasos pulmonares, iba a dejar menos daño residual, iba a dejar menos hipertensión pulmonar crónica. Con esto se deslinda esa posibilidad y no es un factor para uso de trombolíticos como pretexto. Resumiendo, grupo intermedio de riesgo alto, intermedio alto, trombolisis a dosis completas, mi humilde opinión es que no se debe de utilizar. Y por otro lado, la opción terapéutica de dar heparina a dosis completas y vigilancia en terapia intensiva o terapia media. Y en caso de deterioro, utilizar el trombolítico en el pequeño grupo que ya se subdividió porque se deterioró con heparina, que serían estos 1%, 2%, 3%, lo que quieran ustedes, en ese se da los trombolíticos y en esos tenemos el riesgo de 2.5% de sangrado cerebral. Vamos a las dosis reducidas, otra alternativa. Y aquí es interesante, en un primer estudio de Goldhaber, de 101 casos, parecía que sangraban parecido o había un par de sangrados y entonces decía que reducir la dosis a lo mejor no mejoraba, perdía efectividad y seguían sangrando. Pero se vio que dar la mitad de la dosis de alteplasa con respecto de 100 miligramos contra 50, la mejoría hemodinámica a las 24 horas y a los 14 días es similar en cuanto a la presión pulmonar. O sea que sí sirve y juntando todos los estudios que se han presentado hasta la fecha con dosis reducidas, el sangrado ha sido relativamente bajo. Puede ocurrir, está reportado con dosis menores, por supuesto,
pero al parecer sí es menor. Y esto es un poco copiándole a los neurólogos. Cuando tienen stroke trombótico, que usan trombolíticos, lo usan a 0.6 miligramos por kilo, 0.5, 0.7, depende de su protocolo, y no una dosis de 100 miligramos pareja para todos, que será también ilógico. Entonces, reducir la dosis, como lo hacen los neurólogos, 0.6 miligramos hasta 50 miligramos, podría ser una idea conservadora dentro de la agresividad del trombolítico. Y vemos también en este subgrupo, en este metaanálisis, el sangrado es mucho menor cuando se usa dosis menor que dosis completa. Sin embargo, aquí se ve que también la dosis menor tiene algunos casos de sangrado, ¿no? Sangrado, esto no es cerebral, esto es sangrado de otro tipo. El otra posibilidad de tratamiento, los catéteres. Y aquí presento esta diapositiva porque esto ha sido un poco la evolución de los catéteres. Y aquí pudiera estar la solución, pero también pudiera estar el problema. Son ya tantos catéteres, tantas posibilidades, que si se usa en el grupo junto masivo con submasivo, que si se les da trombolíticos además de hacer el efecto mecánico, que si se usa ultrasonido, que si se aspira, que si… Pues va a ser difícil que lleguemos a conclusiones francas, obvias, cuando tenemos toda esta variante de catéteres. Y el colmo, bueno, no el colmo, sino además, algunos hospitales compran su máquina de un tipo y se casan con esa máquina y van a usar esa máquina. Va a ser muy difícil que tengan todas las opciones terapéuticas disponibles, ¿no? Con sus contadas excepciones. Los catéteres, los tres estudios más grandes, que son el PERFECT, el CIARE y el ULTIMA, demostraron todos que hay una mejoría en la presión pulmonar pre y post catéter. Eso es útil, saber que sí funciona, que el catéter lo que haga sí reduce la presión pulmonar y eso por ende mejora la hemodinamia. Entonces, una buena opción para un paciente de riesgo intermedio alto que no va a recibir trombolíticos, que ustedes creen que hay que hacerle algo más que vigilarlo, pueden utilizar un catéter y más si tienen en su hospital pues el correcto radiólogo intervencionista o el hemodinamista intervencionista. Vamos a pasar a este multicéntrico, este registro en el que aparte de estos tres estudios hay otros 7 y en el que la caída de la presión pulmonar pre y post catéter, pre y post tratamiento fue de casi 16 milímetros de mercurio, con lo cual realmente es significativo. O sea, casi en todos los estudios hubo mejoría hemodinámica. O sea, el catéter sí sirve y es de una agresividad intermedia. Vamos al estudio PERFECT que está publicado en el CHEST. Estos son pacientes que venían en estado de choque, unos con riesgo intermedio alto 73 contra I28, 101 pacientes. Y aquí vemos que la utilización del catéter con trombolisis en ambos casos y en este grupo con ultrasonido, el catéter que tiene ultrasonido integrado, la diferencia no fue la misma. En todos hubo mejorías en cuanto al cambio de presión pulmonar, la reducción fue similar, el cambio de post-tratamiento fue menos 14 contra menos 13 y la dosis que se usó de trombolíticos fue similar. O sea que al parecer en este estudio, que es un estudio importante, el ultrasonido per se no tiene mucha indicación, que supuestamente ayudaría a difundir mejor los trombolíticos que se usan a dosis bajas en la pulmonar o en las dos arterias pulmonares, ayudar a difundirlo dentro del trombo. Entonces, si no tienen el aparato del ultrasonido, que es caro, y el catéter que es caro, el uso del puro catéter con trombolisis sería posiblemente similar. Y aquí vemos la supervivencia de ambas terapias y es la misma. Y el estudio última valora la relación BD-BI en un grupo de pacientes con la tromboembolia pulmonar riesgo intermedio sin choque, o sea, un riesgo intermedio alto, y se ve que la reducción de la relación BD-BI es mejor cuando se utiliza trombolíticos que cuando se utiliza la pura heparina. Esto pues ya lo sabíamos. Y el sangrado, importante es que no hubo sangrado, la cantidad de trombolíticos que se usa es muy bajita, es un miligramo por cada arteria pulmonar por 12 a 24 horas, o sea que quedaría aproximadamente unos 25 miligramos de RTPA en vez de darle 100 o de darle 50. Esta reducción en la dosis de trombolíticos ayuda a que no tenga sangrado cerebral. Pueda tener sangrado del piquete donde se puso el catéter, pero no del sangrado cerebral.
Aquí vemos la relación BDBI y vemos que es significativamente importante con el uso de catéteres. No hay un estudio comparativo así con heparina, pero sí uso de catéteres y trombolíticos es útil, se mejora, el paciente está a favor del uso del catéter dirigido con trombolíticos antes y después del tratamiento. Pasamos a la mortalidad de este grupo intermedio alto y algunos pacientes mezclados de riesgo alto, o sea, intermedio alto o riesgo alto. La mortalidad es de 3.6 con el catéter. A mí me parece una mortalidad muy aceptable, 3.6 se me hace relativamente baja. En algunos estudios muy cercanos a 0, otros estudios un poquito más alto, pero en donde se tenga esta herramienta terapéutica podría ser utilizada en el grupo intermedio alto, no en cualquier paciente, en el grupo intermedio alto o en el grupo alto que tenga contraindicación de trombolíticos. Y aquí vemos la hemorragia mayor, muy baja, 1%. Y aquí sería el esquema de tratamiento actualizado. El paciente que venga con hipotensión o choque, se hace el algoritmo diagnóstico, se confirma el diagnóstico, que depende de su situación hemodinámica y tiene un riesgo alto, anteriormente llamado tromboembolia masiva. Trombolisis a dosis completa intravenosa, a menos que tengan contraindicación de trombolisis, contraindicación absoluta. Cuando no tiene hipotensión o choque, si es un PSI de 0, bajo riesgo, anticoagulación, inclusive en casa. La mortalidad muy, muy baja. Si es un PSI de 1, paciente añoso, que tiene antecedentes de enfermedad cardiopulmonar, que llega con algún dato de gravedad, se estratifica con un eco y la troponina T. Si tiene los dos, es un riesgo intermedio alto, se monitoriza en terapia y se da heparina, o se tromboliza con dosis menor, o se da tratamiento con catéter, con trombolisis o con catéter fragmentando o aspirando, depende de lo que ustedes tengan de experiencia. Si en riesgo intermedio bajo, anticoagulación en el hospital y alta precoz a su casa. Y concluimos que la trombolisis es el tratamiento en la tromboembolia pulmonar de alto riesgo con hipotensión y alteraciones hemodinámicas. Aquí podríamos incluir pacientes con hipoxemia refractaria grave, hipercapnia, trombos en tránsito, acidosis metabólica y no únicamente la presión como único diagnóstico. Inclusive la presión, pues no sabemos qué presión manejaba antes muchas veces y llegar hipotenso, a lo mejor él ya es hipotenso y lo estamos diagnosticando por la pura presión y puede ser un error. El riesgo intermedio alto identifica a un subgrupo de pacientes normotensos que tienen incremento de la mortalidad y de la morbilidad. La trombolisis en este subgrupo no ha demostrado mejoría en sobrevida y causa el incremento del sangrado, especialmente cerebral. La trombolisis reducida, anticoagulación con heparina y vigilancia en terapia intensiva por 48-72 horas o tratamiento con catéteres son opción terapéutica en pacientes de riesgo intermedio alto. Muchísimas gracias y están todos invitados al Congreso de la LAT que me honro en presidir en la Ciudad de México, en el Centro Banamex, el 27 al 30 de junio. Viene toda Latinoamérica al Congreso de Neumología, todos los expertos, una lluvia de estrellas, reforzado con los españoles, con los portugueses, con los latinos en Estados Unidos. Es un congreso en español y portugués, ese es nuestro idioma, y queremos que sea el mejor congreso de habla hispana o portuguesa del mundo, y pues están todos más que bienvenidos, con lo que van a participar nuestros amigos Eric y Sergio y Julio, todos. Es una reunión de amigos. Espero que pueda contar con su presencia. Muchísimas gracias.